Mira, las fórmulas para esta segunda unidad, o para esta última unidad, involucran estas variables. Algunos hacen referencia a estadístico, términos que encontramos en la muestra, otro a parámetros. Perdón, términos de la población. Para hallar probabilidad de la media y de la muestra, hacemos uso de la distribución normal. Recordemos que la distribución normal depende de media y de desviación. Entonces, las fórmulas a utilizar serían esta: para la media de medias, desviación de medias. Y en el caso de una proporción, pues la media de la proporción muestral y la desviación de la proporción muestral. Y aplicar la distribución normal. Posteriormente hablamos de lo que se conoce como estimación de parámetros. La idea de estimar, decíamos, era aproximar algo que desconocíamos. Y hablamos del estimador puntual. Ese sí no lo puse acá porque creo que es bastante fácil recordar el hecho que el estimador puntual es aquello que se obtiene en la muestra y se va a asumir igual para la población. Donde había un poquito más de trabajo, bueno, comparativamente mucho más trabajo, eran los intervalos de confianza. En esta parte de los intervalos de confianza, voy a ampliar un poquitito más, habría que considerar si el parámetro era la media, tres casos posibles. Bueno, si la desviación poblacional, básicamente este era el primer punto, era conocida, hacíamos uso de la normal y esta era la fórmula a emplear, donde tanto X barra en media muestral, desviación y N lo teníamos definido previamente acá, que nos representaba cada una de estas letras. El sigma, esta letra que aparece como O, es desviación típica o estándar. El X barra es media, como es de la muestra, es un estadístico, y N era el tamaño de la muestra. Y el Z era eso que le llamábamos Z crítico. Y esto lo podíamos encontrar con la aplicación, haciendo uso de la distribución normal, ¿verdad? E igual, si era desconocida, básicamente en vez de sigma, hacíamos uso de S, desviación muestral, ¿verdad? Si el tamaño de la muestra era mayor que 30, de esta forma, pero si el tamaño de la muestra era menor que 30, con desviación desconocida, íbamos a hacer uso de la distribución que vamos a conocer como TD Student. Y de esta manera encontrábamos el intervalo de confianza. ¿Qué cambiaba? Bueno, el punto crítico. Acá dependía de Z, normal, y acá depende de T. Y tomar en cuenta que esa distribución T dependía de un término que llamábamos grados de libertad, de la forma n-1. Y en el caso de la proporción, teníamos esta fórmula, ¿verdad? Posteriormente, bueno, que es de lo último que hemos estado hablando, eran referente a lo que vamos a conocer como pruebas de hipótesis. Mencionábamos que hipótesis era una asunción, aseveración, suposición que se hacía de la población al considerar cualquiera de los términos. No se sabe si es cierto o no, no se sabe si es verdadero o no. Entonces, a eso se sometía a una prueba, entre comillas, a prueba. Utilizábamos datos de la muestra. Teníamos que formular dos hipótesis, una nula, una alternativa. ¿Cómo lo podíamos hacer? Bueno, la que íbamos a llamar alternativa, que la representamos como H1, generalmente estaba casi relacionada con alguna pregunta, que se notaban ahí. Y mencionábamos que iban tres palabras o preguntas, si no lo queremos referirnos a una palabra, que nos permitían determinar las hipótesis a considerar. En el caso de que fuese mayor, pues en la hipótesis alternativa nos aparecía mayor. El parámetro, bueno, acá ilustrado con el de la media, fuese mayor que el valor numérico de A. Ese valor casi siempre estaba en la pregunta. Y si de esta forma teníamos H1, la alternativa, de esta manera teníamos H0, ya preestablecido. Lo que tendríamos que cambiar nada más es el sentido de la desigualdad y considerar la igualdad acá. Si nos indicase a alguien que fuese diferente, distinto, cambia, no es igual, cualquiera de la misma idea, de nuevo la hipótesis alternativa estaba casi preestablecida. De esta manera
la alternativa, de esta manera la anula. Y en el caso de que la palabra dentro de la pregunta nos involucrara menor, pues la hipótesis alternativa era de esta forma. Teniendo las hipótesis, podíamos determinar qué tipo de prueba era. Si de una cola superior, como sucede en el primer caso, de dos colas, como sucede en el segundo caso, y de una cola, como sucede en el tercer caso. Recordar que las colas, lo que está sombreado en azul, en cada uno de ellos, nos representa región de rechazo. Y la idea es que rechazamos H sub 0. La rechazamos H sub 0. Y lo último que hemos considerado, pues, que si vamos a hacer una prueba, en el caso de una media, pues, de nuevo, considerar qué información es la que se nos brinda, partiendo si es conocida o no la desviación poblacional. Las condiciones son exactamente las mismas que en el intervalo de confianza. Bueno, recordábamos, mencionábamos también que se trabaja acá con lo opuesto al intervalo de confianza, lo que se conoce acá como colas, ¿no? Y eso fue de lo último que vimos, ¿verdad? Estas son las fórmulas. Las fórmulas, como repito, son las que yo considero. Tal vez al momento de estudiar ustedes, tal vez vean que necesitan una más para aplicar esto. No sé si estamos de acuerdo con lo de las fórmulas. Como les repito, es mi punto de vista. Ahí sería ustedes, sobre todo al momento de trabajar, si se hace necesario o no, otro tipo de fórmula, ¿verdad? Bien, me voy entonces ya a la presentación. Vamos a considerar un ejemplo. Le voy a dar pantalla completa para visualizarlo mejor, ¿no? Y ese ejemplo es el que vamos a tratar de resolver. Si leemos, nos dice que a cualquier edad en el enunciado, alrededor del 20% de los capitalinos adultos participan en actividades de acondicionamiento físico al menos 2 veces a la semana. Porcentaje, una información que nos dan es porcentaje. No obstante, se nos sigue diciendo más adelante, estas actividades cambian a medida que las personas envejecen y ocasionalmente los adultos se convierten en no participantes. Se realiza una encuesta de 100 personas de más de 40 años, de más de 40 años. De estas 100 personas, 15 indica que participaron en esas actividades. Y hay una pregunta que se nos formula. En esa pregunta, casi, y le quito el casi, indirectamente está formulada una hipótesis. De lo que mirábamos previo es la hipótesis alternativa. Y había una palabra que nos iba a ser clave acá. No sé si en el enunciado, bueno, hago la pregunta o una observación a modo de pregunta. ¿En algún lado ven ustedes el término media o desviación? Se los hago a modo de preguntas. Logran ver en algún lado del enunciado uno de esos dos términos, media, desviación. Ninguna, ¿eh? ¿De qué nos parece? Es más, lo que sí aparece acá es porcentaje. Lo que sí nos aparece acá es un porcentaje. Y muchas veces ese término porcentaje está asociado a proporción. Ese término porcentaje está asociado a proporción. Es más, si nos vamos a la pregunta, nos están diciendo que si estos datos, o consultando si estos datos indican que el porcentaje de participación, el porcentaje está asociado, recordemos, a proporción. Que si este porcentaje para estos adultos, más de 40 años, es menor al 20%. Entonces, casi aquí tenemos la hipótesis, que el porcentaje, bueno, aparece en la pregunta como porcentaje, pero recordemos que trabajamos como proporción, que este porcentaje es menor a el 20%. No sé si lo distinguimos. Nos aparece esa palabra clave menor.
la que recordábamos recién ahorita, para ver cómo formulábamos la hipótesis, ¿verdad? Para ver cómo formulábamos la hipótesis. ¿No sé si estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, pues eso que tendríamos que formularnos, o ese término menor ya nos indica cómo tendría que ser la hipótesis. Algo más o menos así. Es menor que, esa es la palabra clave en este caso, es menor que, como vamos a trabajar con proporción, no trabajamos con muestra, vamos a trabajar con proporción, repito, no trabajamos con media, perdón, no trabajamos con media, tendría que ser de esta manera. P menor que P sub 0. El P sub 0 sería el valor que vamos a utilizar en nuestra asunción, ¿no? o lo que se asume, ¿verdad? Lo que se asume. Al ser menor, la prueba es de una cola inferior. En los casos anteriores hablábamos de una numeración casi preestablecida que seguía, pues identificar el parámetro de interés, el parámetro es P, el parámetro es P. Repito, el parámetro es P. Este P es proporción, no es porcentaje, porque aquí, aunque se mencionen porcentajes, recordemos, se trabaja con proporción. Y el valor de P sub 0, pues es el valor límite en este caso. Se nos dice que el porcentaje es menor al 20%. Proporción menor a 0.2. Entonces sería de esta forma. Recordemos que trabajamos con proporción, no con porcentajes. Si ya tenemos la hipótesis alternativa, el H sub 1, pues igual tenemos casi indirectamente la hipótesis nula, considerando acá menor en la alternativa, mayor o igual en la nula, quedándonos algo de esta forma, ¿verdad? Quedándonos algo de esta forma. No sé si estamos de acuerdo. De nuevo, el nivel de significancia se nos tiene que brindar. Es de una cola, como tenemos aquí, pues igual, así será de una cola en el problema a considerar, ¿verdad? ¿Sí o sí? Bueno, de Sí, lo que necesitamos posteriormente, este es el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba, ¿verdad? Generalmente se le suele colocar acá un P sub 0, un poquito parecido a como utilizaríamos en la muestra o en el de la media, indicando que el índice 0, ese valor que consideramos para P, es el que nos aparece en la hipótesis nula. Lo que nos aparece en la hipótesis nula. En el numeral 6 considerábamos lo que llamábamos región de rechazo, lo de la cola de acá. Bueno, en este caso ya tenemos, menciono entre comillas que ya tenemos, que la región de rechazo resulta ser numéricamente hablando esta. Z menor que menos 1, 645. Z menor que a ese valor numérico. ¿Cómo encontramos ese valor? ¿Cómo lo encontramos? Pues no sé si recordamos, con la aplicación, independientemente de la distribución que utilicemos, hacemos uso de la normal. En el caso de proporción, hacemos uso siempre de la normal, independientemente del tamaño de la muestra. No sé si corroboran haciendo uso de la aplicación, como la prueba es de una cola inferior, sería considerar aquella opción menor, ¿verdad? Sería considerar aquella opción menor. Todo lo demás se asemeja a los casos anteriores. ¿Qué es lo que cambia? Pues que si el parámetro es una proporción, el estadístico es este de acá. Que si el parámetro es una proporción, el estadístico es este de aquí. No sé si estamos de acuerdo.
¿Me escuchan, verdad? Sí, la escuchamos. Sí. Okay. No sé si encuentra que el valor numérico resulta ser ese. El menos 1.645. Sería encontrarlo con la aplicación. Colocamos en la parte que está en color salmón. Colocamos en la parte que está en color salmón de nuestra aplicación, considerando la normal, independientemente del tamaño de la muestra, la normal, 0.05, y la condición que fuese menor, porque esa es la cola que estamos considerando acá, lo vemos en la parte azul, lo vemos aquí en la parte azul, o bien acá, es esta, y la aplicación nos devuelve el valor numérico, menos 6.645. Aproximado a 3 decimales es lo que suele aparecer en la mayoría de textos, ¿verdad? Y acá sustituimos numéricamente los valores. La proporción de la muestra resulta ser, permítame, quiero ubicarme aquí. La proporción de la muestra resulta ser 15 entre 100. Nos dicen en el enunciado, de una encuesta de 100 adultos, un total de 15 indicaron que participan en actividades. Entonces, P con la virgulía sería este, ¿verdad? P con la virgulía sería este de acá. No sé si estamos de acuerdo. La proporción de la muestra, lo que llamamos P sub 0, esa es la proporción de la muestra, este que tenemos aquí, que suele aparecer en la hipótesis nula. Si este es P, este sería el valor de Q. Este sería el valor de Q. Sustituimos numéricamente estos términos. Acá para hallar el estadístico de prueba. ¿Dónde está ubicado ese estadístico de prueba? Pues aquí, voy a colocar algo aquí, no aquí. Ahí está el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba es ese valor que obtenemos de menos 1. No lo ando buscando, 645. Este de acá, ¿no? Este de aquí. Ese sería el estadístico de prueba. Y lo que tendríamos que ver entonces es, estoy tocando un poco más pequeño, ¿dónde se ubica numéricamente este? Menos 1.25. ¿Cae en la cola o en la parte que está en verde? Recordar, las colas son región de rechazo. Lo que está en verde es región de no rechazo. ¿En qué región cae? ¿En qué región cae? ¿En la de rechazo o no rechazo? En la de rechazo. No. Ese menos 1.65, menos 1.25 caería, permítame con una flechita que aparece por aquí, acá. Caería como por aquí. Este valor que obtenemos de menos 1.25. La cola está aquí. O sea, repito, ese valor de, lo voy a escribir acá, de menos 1.25, este valor numérico caería como por acá. ¿Este valor es menor o es mayor que el crítico? Cae como por aquí. No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí. La cola es región de rechazo. Cae en el otro lado, no en la cola. Entonces, cae en la región de no rechazo. Entonces, como tenemos acá, no rechazamos la hipótesis. O podríamos decir, aceptamos la hipótesis nula. Lo que se está evaluando, entre comillas, es la hipótesis nula.
¿verdad? Es la hipótesis nula. Entonces, eso es, o de esa forma sería la conclusión. No sé si estamos de acuerdo. Los procedimientos se asemejan bastante a lo que mirábamos previamente. Se asemejan bastante. Lo que cambia aquí es que el parámetro resulta ser una proporción. Resulta ser una proporción. A diferencia de los anteriores que considerábamos una media. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok, quiero salir de acá. Permítame ver si... No, creo que tengo que... Permítame, quiero cambiar de pantalla. Ok. No creo que... Necesito salirme de aquí porque no me deja compartir pantalla. Cambiar de pantalla acá. Ok. Le vuelvo a dar a compartir. Quiero mencionarles algo. Me acabo de dar cuenta de un error que tengo. Bueno, voy a retroceder aquí. Permítanme ver acá. Al momento de transcribir las fórmulas, tengo un error. Este es el correcto. Este de acá es correcto. Este de acá es correcto. Este de acá, no sé qué fue, no sé dónde fue lo que vi, pero este es incorrecto. Este tengo que modificarlo. Ya no noté acá. Esta fórmula está equivocada. No bajen esto. Lo voy a ya copiar aquí, que tengo que modificarla. Mucho copy paste. Este de proporción están al revés los términos. Entonces no bajen este todavía. Aquí tengo un error en la cuarta, ya lo noté acá. Al momento de resolver el problema y de ver las fórmulas, le di el error. Entonces, acá tengo un error. Permítanme modificarlos y se los comparto posteriormente. ¿Verdad? En el caso de la proporción, el término correcto es este. Mucho copy paste es este de acá. Digo una consulta. Es que nosotros no estamos viendo. Ah, no lo están viendo. Ah, discúlpenme. Sí, sí tiene razón. Creo que no le di compartir pantalla. Gracias. Disculpen. Estaba... Ya ahorita Bien, ya se ve. Oh, sí, gracias. Lo que les compartía es mucho copy-paste. Aquí las fórmulas están invertidas. Aquí es P con la virgulilla y aquí no, están invertidas. Entonces necesito modificar esto de acá, ¿verdad? Hasta ahorita. Y esto de las fórmulas así la tenía ya días. Hasta ahorita me percato de esto. Están intercambiados los términos. Entonces voy a modificar esto, corregirlo, mejor dicho, y se las comparto posteriormente para que no lo vayan a bajar. Aunque se lo había puesto por Telegram, pero sí necesito modificar esto de acá. El término correcto es este. Es este, ¿verdad? Entonces, esa era la que quería comentarles. ¿Verdad? Volviendo al caso del ejemplo, que repito, la fórmula correcta es esta, pues la conclusión vendría más o menos en este sentido. La conclusión vendría en este sentido. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. Bien, veamos un ejemplo adicional entonces. Veamos un ejemplo adicional. Ok. Consideremos ese ejemplo. Repito, consideremos ese ejemplo. Se nos habla ahí de una técnica que se desea aplicar una técnica que pueda modificar la edad en los que comienzan a hablar los niños.
en una localidad se nos dice que el promedio, ya nos dan una palabra clave, ya nos mencionan una palabra clave, promedio. Es de, ando buscando acá, el promedio de la edad, el promedio de la edad es de 13 años. El promedio de la edad es de 13 años. No se conoce la desviación estándar poblacional. Entonces, obviamente nos dicen o indirectamente que esta media es una media poblacional, ¿no? Se desea aplicar esta técnica a una muestra. Entonces, de 15, este sería N, ¿no? Los resultados arrojan que la edad media muestral es de 11 meses, ¿no? Lo cual es de 11 meses. Con una desviación estándar, la media muestral es esta. De estos 15, la media muestral resultó ser 11 y la desviación estándar de 3.4, 3.34. Y nos hacen una pregunta, que si esta técnica afecta la edad en que los niños comienzan a hablar. Si esa edad en que los niños empiezan a hablar se ve afectada por esa técnica. Lo que tendríamos que considerar es una prueba de hipótesis. Hay una prueba de hipótesis. Se parte de la idea inicial, que la edad en que comienzan a pronunciar su primera palabra es de 13 meses. 13 meses. Se aplica una técnica y en esa muestra se obtiene que de acuerdo a esa técnica comienzan a hablar a 11 meses. Entonces la pregunta que nos hacen es si esa técnica afecta la edad en que los niños empiezan a hablar. De 13 pasó a 11. Entonces tenemos que considerarlo algo más o menos así. Si lo colocamos en palabras, ¿qué afecta? Cambia la edad en que los niños comienzan a hablar. Cambian la edad en que los niños comienzan a hablar. Aunque trabajamos con números, las hipótesis generalmente se deben de formular en palabras. Y eso que está en palabras, traducirlo a forma simbólica. Traducirlo a forma simbólica. Que en H1 la edad afecta, cambia la edad en que comienzan a hablar, ¿verdad? Que la cambien. Y si ya tenemos H1, que es distinto, tendríamos H0 de esta manera, ¿verdad? Y nos dan que la significancia es de 0.05. Es de 0.05. Tenemos que cambiar. Tenemos que formular, perdón, las hipótesis según la información que se nos da. Promedio. Entonces, el estadístico de prueba tendría que ser este. Bueno, acá ya me apareció casi todo resuelto. El estadístico de prueba tendría que ser este de acá. Y veamos el por qué. Ando buscando la parte de sombreado. El estadístico tendría que ser este de acá. ¿Por qué T? ¿Por qué T y no Z como ocurría cuando en los ejemplos anteriores que mirábamos de media? Porque no conocemos la desviación estándar. Se nos dice por aquí que no se conoce la desviación estándar. Ahora está un colorito como medio morado, no sé si se logra ver. No se conoce la desviación estándar. Y aparte de esto, el tamaño de la muestra es 15. El tamaño de la muestra es 15, es pequeña. Entonces, como no se conoce la desviación estándar, la distribución que tendríamos que utilizar es la distribución T, porque el tamaño de la muestra es pequeño. Y sustituir numéricamente acá los valores, ¿verdad? De la pregunta, de las hipótesis, notamos que nos dice que debe de ser distinto de 13. Bueno, al ser distinto, indirectamente, no estoy colocando todo aquello que colocábamos antes. Tendríamos que identificar el tipo de prueba, que es de 2 colas. Si es distinto, el tipo de pruebas es de 2 colas. Indirectamente, pues habrá una región de rechazo en una cola, región de rechazo en
otra cola. ¿Qué limita las colas? O sea, ¿qué limita las colas? Bueno, si no me fallara el pulso más o menos aquí así. Es que la distribución va más o menos así. Bueno, lo último sí salió más que pateado. Bueno, como que la distribución normal fuese algo más o menos así, ¿verdad? Más que pateada el grafiquito, pero creo que sí lo estoy. El gráfico creo que no es tan necesario. Lo que hay que identificar es en el intervalo la región. Como acá nos dice distinto, van a haber dos colas, ¿verdad? Una cola al inicio, región de rechazo, otra cola al final, también región de rechazo. Y lo que tendríamos que determinar es el punto crítico. Bueno, el punto crítico ya lo tenemos, es menos 2.14. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Bueno, hacemos uso de la distribución T. La distribución T depende de un término para este punto crítico que son los grados de libertad. Depende de un término que son los grados de libertad. Entonces hacemos uso de ese término, grados de libertad, para hallar el punto crítico. Recordemos el hecho que los grados de libertad lo habíamos definido como n menos 1. Entonces, en el caso de la distribución normal, el de la distribución a utilizar, perdón, sería la distribución T, ¿verdad? La distribución T con grados de libertad. Ahí donde aparece B, colocábamos los grados de libertad n-1. En este caso serían 14. El tamaño de la muestra es 15. Y en la parte que está en color salmón, igual que sucedía en la normal, colocamos el nivel de significancia. En este caso 0.05. Que el valor que nos devuelve la aplicación, no sé si lo corroboran ustedes, es este de acá. Porque la prueba es de dos colas, tendríamos que considerar la opción aquella que tiene el 2P con el X y un valor absoluto involucrado ahí. No sé si encontramos eso. ¿Sí o no? Obtenemos ese valor para el punto crítico. No los escucho. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Colocamos los puntos. Bueno, la distribución a utilizar es T. La distribución es T porque no conocemos la desviación poblacional. No conocemos la desviación poblacional. Y el tamaño de la muestra es pequeño. Entre comillas, el tamaño de la muestra es pequeño. Era cuando mencionábamos que tenía que ser menor que 30. Tenía que ser menor que 30. Obtenemos ese valor para el T crítico. Aquí ya no sería Z crítico, sino que sería T crítico. No sé si estamos de acuerdo. Ok, voy a anotar los valores entonces que necesitamos. Esos valores son los grados de libertad. Los grados de libertad que son 14. Los grados de libertad que lo representamos con esa letra B, que se asemeja a la letra B, que es el tamaño de la muestra. ¿El 14 dónde lo sacó? Por eso que les decía, los grados de libertad, que eso lo mencionamos de muy atrás, clases anteriores, era n-1. Ah, sí. Okay, Permítame, okay. No sé si lo recuerdas. Quería retroceder. Bueno, tal vez N acá hay son los algún... 15 niños. Correcto, el n es 15. Ese no lo tengo aquí, es en la otra donde lo tengo. N es 15. No sé si lo recuerdo, bueno, al menos Sí. me animó en ese sentido, ¿verdad? Que sí. Obtiene este valor usted.
Con la aplicación hay que buscarlo. Permítanme, estoy cambiando a pantalla normal. Es este. Voy a borrar todo lo de pantalla. Es este de acá. Cuando es desconocida la desviación, y la muestra es menor que 30, en este caso es 15. Hacemos uso de la distribución T. Y esta distribución T depende de los grados de libertad. Esta letra que se asemeja a la letra B. N menos 1. N menos 1. No sé si hoy sí estamos. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, entonces ese es el que colocamos allá. Ese es el que colocamos allá en la aplicación. No sé si lo encuentran los demás. ¿Cuál? El 14, el que pone en la aplicación. Correcto, el 14. No sé si comparto la pantalla, el teléfono, o lo hacen así. Bueno, voy a compartir el teléfono, permítanme. Ya, Sí, compártalo, porque en la parte de salmón se pone el 14. Sí, sí. No. Permítame, estoy En X. abriendo la aplicación. Distribución. Estoy abriendo acá distribución T. Distribución T. Acá está cargando. Oh. En la parte en salmón colocamos el nivel de significancia. Esa letra que parece B, ahí colocamos los grados de libertad, donde está parpadeando. Bueno, digo yo que se ve parpadeando ahí. Ahí colocamos los grados de libertad. En este caso son 14. Como el tamaño de la muestra es 15, los grados de libertad serían 14. Y en la parte de significancia, que al igual que el caso anterior, el que hemos utilizado a modo de ejemplo es 0.05. ¿Recuerdan de cuántas colas era la prueba? De 2 colas. Entonces, acá siguen apareciendo los 3 casos: cola superior, cola inferior, 2 colas. Entonces, como es de 2 colas, presionamos ahí. Y ese es el valor que nos devuelve la aplicación. Abajo nos aparece un gráfico. No sé si recuerdan, una de las propiedades de la distribución T es que se asemejaba, tiene forma de campana, a su gráfico, a la distribución normal. Esa sería el punto crítico. 2.14. En un extremo positivo, en el otro extremo negativo. ¿Verdad? Ese término que le llamamos grados de libertad, que lo definimos como n-1, es 14. Es esa letra que tenemos que poner ahí. No sé si los estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? En el caso, aprovechando que tenemos esto, en el caso de la normal, aquí debe de quedar en blanco. Estoy cambiando a la normal 0 y 1. En el caso de la normal, ahí no hay que modificar nada. Solo colocar el nivel de significancia en la parte de color salmón, ver de los casos si la cola es superior, inferior o de 2 colas. Cola superior, bueno, aparece mayor en la pregunta. Cola inferior, aparece menor en la pregunta. O de 2 colas y nos devuelve el resultado. Si fuese en la normal. En la distribución T, bueno, voy a cambiar a la distribución T. Aquí, estoy esperando que abra la distribución T. Aquí, forzosamente hay que colocar los grados de libertad. Esos grados de libertad resultan ser n-1, el tamaño de la muestra menos 1, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Bueno, en el ejemplo, 14, el tamaño de la muestra era 15, literalmente es como que pusiésemos 15 menos 1, 14, y colocamos en el color salmón, similar a lo que haríamos en el caso de la muestra, el nivel de significancia, 0.05. Ver cuál de los 3 casos es.
De los tres casos, hago referencia cola superior, cola inferior o dos colas, que es lo que tenemos en el ejemplo acá. Entonces sería esto. Y la aplicación nos devuelve el valor numérico. Solo que recordar que en el caso de dos colas, y lo vemos en el gráfico de abajo, ahí se ven las dos colas, hay un valor negativo, un valor positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis. Ok, vuelve entonces a la pregunta, a la presentación que teníamos acá. Este de acá. Un valor negativo, otro valor positivo. Espero que se salga la pantalla. ¿Ya se logra ver? Sí. Bueno. Ok, gracias. Bueno, y lo que hacíamos era sustituir en el estadístico los valores. Este de acá. La media muestral, 11. Lo que asumimos en la población, que es 13, justo lo que aparece en la hipótesis alternativa. La desviación muestral, lo tenemos acá en colores para distinguir los términos, 3.34 entre raíz de n. Y este valor tratamos de ubicarlo aquí. No coloqué lo de la curva, porque opinión muy personal, no es tan necesario. Si manejamos lo de la región como un intervalo, pues hacerlo acá. Hacerlo acá. Sustituimos numéricamente los valores. Sustituimos numéricamente los valores en la fórmula. Nos va a dar un número. Y ese número vamos a tratar de ubicarlo aquí. Y ver en qué parte cae. Pues en este caso, el valor numérico que se obtiene es menos 2.32. Bueno, pues si consideramos más decimales, este de acá. Y este valor numérico, tratar de ubicarlo aquí. Recordemos, como la región es de dos colas, tenemos dos regiones de rechazo. Cae en la región de rechazo, ¿verdad? Cae en la región de rechazo, ¿verdad? Se rechaza la hipótesis nula. Ok, y aquí quiero hacer una observación. Muy intencionalmente he escrito algo así. Generalmente, la interpretación tiene que ir de acorde a esto. Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Muy rara vez, llegando a casi nunca, la conclusión se hace con respecto a la alternativa, ¿verdad? Sino que la conclusión es de acorde a la hipótesis nula, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Bien. Nos queda pendiente un tema. Este tema lo consideramos mañana, que es el último tema de, entre comillas, de examen, ¿verdad? Es hallar una probabilidad, con el estadístico, ¿verdad? O sea, entonces vamos a volver a utilizar la distribución normal y vamos a hacer uso de el estadístico, ¿verdad? Ese es el tema que nos haría falta ver, esto que vamos a conocer como valor P. Eso lo miraríamos mañana.